Cuando salieron los resultados de PISA 2009, los estados líderes, las entidades líderes en comprensión lectora, fueron el Distrito Federal, Chihuahua, Aguascalientes y Nuevo León. Y haciendo una comparación entre 2003 y 2009, 6 años, los cuatro movieron movieron estudiantes de los niveles más bajos a los niveles intermedios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero solo Chihuahua y Nuevo León movieron estudiantes de los niveles medios a los altos. Por lo tanto, sus medias aritméticas fueron más altas. Aguascalientes y el Distrito Federal se quedaron prácticamente igual. Si no haces un análisis más fino, y yo les digo a los, vivo en Aguascalientes, ¿verdad? Si no hacen algo en los que ya no lo hicieron, ¿verdad? Vamos a ver cómo van a estar los resultados de PISA 2012 que se presentan en diciembre de este año. Porque es lógico, si tú no estás moviendo a tu población hacia los niveles altos, tu media aritmética se va a caer. Ahí lo verán conmigo. ¿Sale? Bueno, esto es por lo que respecta a la evaluación externa, que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros y podemos utilizar algunas cosas. Pero ahora vamos a ver la otra, la que nos toca a nosotros hacer en las escuelas. Adelante. Les quiero compartir, y si es posible le voy a mandar a Adriana y a la doctora Norma una entrevista para que no se nos olvide que estamos por ellos. Le voy a enviar una entrevista que le hicieron a un educador francés, Philippe. Dice: no nos podemos contentar con dar de beber a quienes ya tienen sed, también hay que dar sed a quienes no quieren beber. En pocas palabras, es responsabilidad del educador provocar el deseo de aprender. Ese es nuestro big desafío. Y luego sigue diciendo este señor, y esta entrevista es más larga, se las mando para que la circulen. Dice también lo siguiente, fíjense: los países occidentales, al democratizar el acceso a la escuela, no han sabido simultáneamente democratizar el éxito escolar. Ahora todos entran a la escuela, en primaria ya tenemos una cobertura amplísima del 96%, todavía no tenemos el 100%, pero no todos tienen éxito. Y ese es el drama de nuestro sistema educativo, maestros. Los que antes estaban excluidos de la escuela, ahora son los culpables de su propio fracaso. Y averigüen quiénes son, ¿verdad? Los desposeídos, los excluidos, comunidades indígenas, en los peores servicios educativos se los ofrecemos a las poblaciones en situación de mayor desventaja, y les sigo. Cuando podemos negociar y acordar otro tipo de cosas. No se trata de que tú llegues a una, como esta maestra que era del estado de Hidalgo. Bueno, la pasión con la que ella hacía la educación en esa escuela es inenarrable. Tenemos que irla a ver, de verdad. Bueno, tampoco es que para que esa señora se quede ahí clavada toda su vida, ¿no? Pero se puede llegar a un acuerdo con ella, y entonces la rotación de profesores entre escuelas y zonas y partes adquiere otra cosa. Pero estamos casados con una lógica de derechos laborales que también actúan en contra del propio profesor. Y no me digan que no tengo razón. Imagínense un profesor que es el quinto que llega a un primer grado de primaria en la escuela X. Pues, ¿qué va a poder hacer ya con esos pobres críos? Entonces, eso actúa en contra del profesor, pero también en contra de los niños, ¿no? En fin. Bueno, esto es nada más así como para que le vayamos pensando. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Un poquito de historia, y esto se puede profundizar lo que ustedes quieran. Las pruebas estandarizadas, en la medida que se amplió el acceso a la escuela, los gobiernos dijeron: ay, pues hay que ver cómo están estos, ¿verdad? A ver si realmente la escuela está funcionando. Algunos
países empezaron mucho antes que nosotros, como el caso de los Estados Unidos, y entonces empezaron a crecer los proyectos de pruebas estandarizadas a gran escala desde el siglo XX, los Estados Unidos mucho antes, y al inicio del XXI. Por esa razón, porque ahora asisten a la escuela niños procedentes de familias que antes no iban a la escuela. ¿Quiénes son aquí profesores de secundaria? Bueno, ustedes deben de saber, averigüen en sus escuelas, qué proporción de sus alumnos, sus papás tienen educación secundaria o más. Andamos en el orden 50-50. O sea, el 50% de nuestros niños en secundaria, sus papás tienen secundaria o menos. Quiere decir que son los primeros en sus familias en obtener ese grado escolar. Bueno, digo, nada más para que nos animemos. México, para aumentar un grado de escolaridad a su población de 15 años o más, nos tardamos 10 años, en promedio. Pero bueno, si lo vemos por edades, podemos ver que los jóvenes tienen mejor escolaridad que sus padres y sus abuelos. Entonces, hemos asistido, y en eso estamos, a una sobrevaloración de las evaluaciones externas de gran escala, y se fue descalificando y menospreciando las evaluaciones de los docentes. Bueno, pues ahorita estamos asistiendo a un movimiento en sentido contrario. Empieza a haber, y no nació aquí, sino también en los otros países, una valoración creciente del rol insustituible del maestro. Pues si nosotros los maestros estamos todos los días conectados con el desarrollo de nuestros alumnos, pues sabremos un poquito más, ¿no? La calidad de la educación sabemos que se produce en cada escuela y en cada salón de clases. Entonces estamos asistiendo a una nueva misión de la escuela. La escuela básica, vamos a hablar ahorita de preescolar, primaria y secundaria, ya no es un lugar de clasificación, donde lo importante era identificar a los exitosos y aventarlos hacia adelante, y a los otros pues hay que se queden, ¿no? Ahora la escuela tiene el deber de trabajar con todos los alumnos y que todos logren, el derecho a la educación es de todos, ¿no? No nomás de unos. Ahí tenemos esa situación. Entonces, la función principal de la escuela, la que sigue, es conseguir y promover que todos los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje. Me encanta que le estén tomando fotos a las láminas, pueden seguir haciéndolo, pero esta presentación aquí está, es suya, entonces deberán de poder tenerla disponible. Entonces, ¿qué pasa con la evaluación? Si la escuela ha cambiado su función, y no la cambió ayer, creo que la cambió cuando muchos de ustedes, sobre todo las caritas más jóvenes, empezaron o ingresaron como docentes al sistema educativo, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas distinciones. La evaluación en aula, la que sufrimos nosotros los adultos, que clasifica, es una evaluación del aprendizaje. Y entonces sirve para clasificar, para seleccionar, para acreditar. Es lo que también llamamos evaluación sumativa o evaluación del aprendizaje. Fíjense bien, ahí ese del va a ser la diferencia. En la nueva visión, la evaluación está al servicio del profesor y del alumno para cerrar la brecha entre la situación actual y la situación deseable. Y es la evaluación que llamamos con enfoque formativo o evaluación para apoyar el aprendizaje. Entonces, las consecuencias son de otra naturaleza, ¿no? Si yo soy profesora de primer grado y para apoyar el aprendizaje de la lectura y escritura de este conjunto de niños voy a necesitar más tiempo, pues alguna estrategia tiene que diseñarse en la escuela para que eso suceda, porque la variable tiempo es uno de los factores más importantes del aprendizaje. Unos nos tardamos más y otros se tardan menos, ¿o no? ¿O qué no, como dicen los chicos ahora?
Entonces, esta es la razón de ser del enfoque formativo y permítanme profundizar un poquito sobre él. Entonces, como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la evaluación con enfoque formativo pues es lo mismo, obtener evidencia sobre el progreso de los aprendizajes de los alumnos, emitir juicios sobre este y actuar en consecuencia, pero no hacerlo un día antes de que termine el ciclo escolar, ¿no? Más o menos en el primer bimestre o hacia el mes de noviembre nosotros ya podemos, como docentes en las aulas, podemos tener una perspectiva de qué va a pasar con cada uno de nuestros alumnos. A ver, levanten la mano aquí quienes hacen docencia frente a grupo. No me importa si es de preparatoria, de universidad. Entonces, ok, luego, los que no estén haciendo, alguna vez hicieron. Bueno, es muy importante porque si no, no podemos comprender esta parte. Entonces, desde este enfoque, el enfoque formativo, ¿se acuerdan que había una clasificación de la evaluación que era diagnóstica, formativa y sumativa? Y nos la aprendíamos como merolico y decíamos, la diagnóstica se hace al inicio del ciclo escolar, la formativa durante el proceso y la sumativa al final. Y nos quedábamos tan felices de la vida y no sabíamos más nada. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, y es parte de lo que está en el Acuerdo 648, es el enfoque, o sea, ¿con qué mentalidad vamos a hacer la evaluación? ¿Con qué mentalidad vamos a aplicar un examen o hacer un portafolio o qué? Entonces, creemos que esta evaluación enfatiza dos cosas, que el docente conozca los avances de sus alumnos y pueda crear oportunidades de aprendizaje. Y para esto necesitamos entrenarnos, ¿verdad? Porque ahora resulta que las escuelas de tiempo completo tienen este enorme concepto en sus planteamientos de crear oportunidades de aprendizaje y uno se pregunta, ¿y qué es eso? No, pues ya, más horas en la escuela. No, le digo, más horas en la escuela puede ser perjuicio, no necesariamente beneficio. ¿O sí? Un amigo decía, ay Margarita, yo le tengo mucho miedo a esto de las escuelas de tiempo completo. Un exgobernador, porque a lo mejor vamos a extender los males de la educación. Ah, le digo, sí hay ese riesgo. Y no se rían, o les van a llorar al rato. Y el alumno tiene derecho a recibir retroalimentación sobre sus logros y dificultades. Y no importa que sean alumnos de preescolar. Y obviamente, pues cada quien a su medida, ¿no? Porque el aprendizaje tiene que convertirse en un objeto de vida del sujeto, no solo del maestro, ¿no? Si yo estoy más preocupada porque mis alumnos aprendan que ellos, imagínense, yo doy clases en un sexto semestre de asesoría psicopedagógica, después de muchos años regresé a licenciatura. Estoy encantada, tengo 45 escuincles y como yo les digo, oigan, sus neuronas están nuevecitas. Ay, maestra, ¿por qué dice eso? Sí, porque no las han usado nunca. Bueno, el enfoque formativo tiene los siguientes propósitos: dar seguimiento al progreso, ofrecer oportunidades de aprendizaje, pero también proporcionar criterios para la acreditación, la promoción y la certificación de los estudios. Tenemos que llegar a ello, pues ni modo. Pues ya si uno da muchas oportunidades y sobre todo en superior y el otro no quiere, bueno, pues ahí te ves, ¿verdad? Pero en primaria y secundaria son otros los problemas. Las acciones de evaluación realizadas por los docentes pueden tener fines acreditativos o no acreditativos, de alto impacto o de bajo impacto. Pero siempre tenemos que tener en la cabeza esta idea del enfoque formativo, porque pues eso es lo que estamos haciendo, o se supone. Para conseguir que la evaluación sirva para mejorar, pues tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué distancia hay entre uno y otro? ¿Y cómo podemos cerrarla? ¿Y cuáles son los referentes? Pues los aprendizajes esperados, las competencias, el perfil de egreso de la educación básica o de la educación media superior.
Lo que necesitamos es aprender a estrechar la relación entre evaluación y enseñanza, porque los vemos como procesos separados y rotos. Entonces, ¿cómo podemos estrechar esto? No, es que tengo que acabar el programa. Ni lo acabamos. Y lo que hacemos, lo hacemos a medias. ¿A poco creen que los resultados de enlaces, Cali, PISA son gratis? Nuestros niños no leen porque nosotros, sus maestros, no leemos. Y sus papás no leen porque ya también pasaron por una escuela en la cual sus maestros... O sea, ¿por cuándo vamos a romper el círculo? Por hablar nada más de la lectura. Sí. Durante el proceso de ese famoso acuerdo 648, armamos una cajita de herramientas para docentes tratando de responder este tipo de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre aprendizajes esperados, competencias, propósitos? ¿Cómo identificar avances y dificultades de los alumnos? Porque se dice fácil. ¿Y ahora cómo le hago? Los maestros más mayores nos pueden ayudar con más experiencia. Criterios o parámetros para medir el nivel de logro. ¿Qué podemos hacer con las cosas que les pedimos a los niños? ¿Qué se debe de guardar? ¿Qué no se debe de guardar? Si vas a evaluar cada bimestre, vas a cortar los... O sea, tenemos muchísimas preguntas. Díganme si esto no es objeto. ¿Cómo se llama? Encuentro de investigación e innovación para la formación docente. ¿A qué sigue? Cómo elaborar instrumentos, cómo llevar registros de evaluación, de qué manera adecuar los instrumentos a las características de los alumnos, cómo analizar las evidencias y cómo le hago para poner una calificación. Todas estas cosas están en nuestra alma, no me digan que no nos preocupan. Los maestros queremos ser justos. Esta es la cajita de herramientas. También le voy a pasar los datos a Adriana de dónde se pueden bajar. El enfoque formativo de la evaluación durante el ciclo escolar, elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo, estrategias e instrumentos, que esto debe ser una preocupación grande, y cómo comunicar los resultados. Yo los quiero invitar, y probablemente este centro pudiera ser este lugar donde se puedan desarrollar recursos para la medición y la evaluación. Medición, observación y evaluación. Porque tenemos un vacío enorme, pues por eso hay un negociazo con la venta de pruebas. ¿Y usted está diciendo que se acaben las pruebas? No, que se hagan bien y que se entrene a los profesores a saber utilizarlas. Eso es todo. Digo, se dice fácil, yo sé que hay que construir mucho camino. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pues miren, la más importante es colocar enfrente el derecho de todos los niños a aprender. Y yo estoy convencida que todos los niños pueden aprender, todos, si tienen las condiciones. Unos se tardarán más, otros se tardarán menos. Conocer y comprender los nuevos planteamientos en lo individual, en lo colectivo, compartirlo con los profesores, con los colegas, que nuestras conversaciones no sean sobre los problemas, que son inmensos, inconmensurables, y nadie sabe qué hacer con ellos, sino que también podamos tener conversaciones profesionales. Porque he de decirles que algunos piensan en los pasillos, en algunas altas esferas políticas, que ya, pues que la prueba enlace sea la que sirva para decidir si un niño acredita o no un grado escolar. Bueno, el día que yo oí eso, casi que me dio infarto al miocardio. Y dije yo, no, espérame, eso es un desabasto profesional de los docentes. Eso no puede ni debe hacerse. Entonces, imagínense todo lo que tenemos que remontar, pero podemos. Definir en cada centro escolar acciones orientadas a resolver de la mejor manera la evaluación de los aprendizajes de sus alumnos. Yo estoy convencida que en la medida que seamos capaces de compartir preguntas, inquietudes, soluciones, podemos avanzar. Suelo decir, y lo he aprendido duramente en la vida,
que cuando alguna persona querida se nos va de este mundo, la única manera de superar ese dolor o de paliar esa tristeza es compartiéndola con otro. Yo perdí mi hermano menor hace muy poco tiempo. Él vivió, yo quiero mucho Sonora porque papá hizo aquí su servicio media, él era médico, lo hizo en Aconchi, Sonora. Mi otro hermano vivió en Obregón, trabajaba para Purina, y el menor, que les digo que acaba de morir, vivía aquí en Hermosillo, él era abogado. Y la única manera tengo una amiga que yo creo que le he contado 50,000 veces, y fíjate que pasó esto y entonces lo otro, y decidimos y y me escucha como si fuera la primera vez que le cuento la historia. Pues eso tenemos que hacer para que suceda esto, maestros. Tenemos que contarnos entre nosotros como si fuera la primera vez las cosas que logramos y los problemas que tenemos. Es ineludible, esto es una advertencia, comprender que estos planteamientos implican un cambio cultural de las prácticas educativas vigentes. O sea, y con una conferencia no pasa nada. Ustedes van a salir, pues oí a la maestra, y luego mañana quién sabe qué va a pasar. O sea, necesitamos irnos metiendo y ejerciendo estas nuevas cosas. Porque por un lado los educadores tenemos un discurso de este tamaño sobre la reflexión crítica, la creatividad, la comprensión, las competencias, bueno, que pues la ciudadanía responsable. ¿Y qué pasa en las aulas? Es importante averiguar cómo evaluamos a nuestros alumnos, porque esa es una manera muy sencilla de averiguar cómo enseñamos y a qué le damos importancia. Y ahorita con enlace y sus altas implicaciones, nos la pasamos enseñando para la prueba, ¿verdad? Y les estamos negando el derecho a aprender a nuestros alumnos. Estamos hechos bolas, la verdad. Pero bueno, creo que podemos irlo resolviendo. Los desafíos es trabajar como colectivo docente y sostener muchas conversaciones francas, honestas, abiertas, que permitan reconocer la dificultad de transformar la práctica docente, incluida la evaluación. No, pues yo, por ejemplo, ahora que doy clases de licenciatura, y pues hay otros maestros más jóvenes que yo fui de las fundadoras. Entonces, no, Margarita, es que ahora tienes que usar la plataforma tecnológica. Sí, y luego, ¿y qué más voy a hacer? Entonces ellas están fascinadas con su plataforma tecnológica. El día que yo la quise usar, no funcionó, no me dio acceso, y dije, no, pues a la porra. Y no soy una ignorante de las nuevas plataformas, imagínense. Pero bueno, tenemos que reconocer esa dificultad. Yo les hablo de la mía, ¿verdad? Identificar las ausencias en la formación profesional, inicial y en servicio, y aceptarlas. Aquí estamos entre colegas. Y así como esto fue una fiesta, también tiene que ser un desafío. Construir propuestas para apoyar la transformación de la práctica. A cada quien se le ocurrirá algo. Porque eso sí me queda claro. Creatividad en el gremio docente no les sobra. Digo, no les falta, les sobra. Conseguir y recibir apoyo de especialistas dispuestos a trabajar con ustedes. También hay que escucharlos. De repente han leído más que uno, ¿verdad? Y aquí pues están los colegas de Ensenada, está Manuel, acá en el norte como siempre, tienen muchas posibilidades. En suma, la escuela, la enseñanza y la evaluación en aula experimentan cambios, de eso no tengo duda. Los educadores tenemos desafíos profesionales que resolver con conocimiento, creatividad y compromiso, no es al chile. Asumir que el enfoque formativo de la evaluación es una necesidad. Desarrollar estrategias, métodos y materiales para la evaluación de los aprendizajes en aula es una exigencia. Y desarrollar mecanismos de retroalimentación y comunicación de los aprendizajes a los alumnos, a los papás y a otros docentes es nuestra obligación. Si no, ¿cómo le va a hacer el otro pobre? Por eso está pasando lo que está pasando. El camino por recorrer es largo y tenemos mucho que aprender. Por lo pronto les garantizo
que no nos vamos a fastidiar ni aburrir. Es necesario plantear líneas de acción en cada escuela o conjunto de ellas, y es deber, yo debería de poner ahí, deber moral, apoyar y desarrollar la evaluación de los aprendizajes de los alumnos que realizan sus profesores.